Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando justo de la noticia del día. Giuntoli deja oficialmente la Juve. Obviamente ya habíamos hablado de que el director deportivo de la Juve estaba dejando el club después de solo 2 años, pero en este video me quiero adentrar un poquito para hacer un resumen, una boleta, ¿no? ¿Cuál es la calificación de estos 2 años de Cristiano Giuntoli? Y creo que se van a sorprender por algunos tópicos y estoy seguro que dos de las cosas que voy a mencionar va a generar muchísimo conflicto en muchos de ustedes. Pero antes de que empecemos de lleno, obviamente invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas facilitas para ustedes, pero para nosotros en Pueblo Juve hace un mundo de diferencia porque nos ayuda a llegar a muchísimo otro juventini que todavía no llega a esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, entrando de lleno en este tópico, como bien saben, oficialmente la Juve declara que Giuntoli ya no forma parte de la estructura gerencial de la Juventus, ya no es el director deportivo y se llegó a una resolución consensual entre las dos partes para rescindir el contrato. Esto seguramente quiere decir que hubo un bono de salida, pero nadie ha reportado cuál es esa cantidad. Veremos en un futuro si esto sucede. Al final, Giuntoli se va después de solo 2 años, el cual prácticamente el primer año llegó justo terminando el mercado, no pudo hacer mucho. El segundo año fue donde lo vimos mucho más activos y creo que en general se puede decir que pues no era, ¿no?, el plan para Giuntoli, ya que si no mal recordamos, él tenía un contrato de 5 años y solo se va después de 2 años. El gran proyecto Giuntoli tenía que durar 5 años, no duró ni siquiera la mitad. Al final parece que tiene oportunidades en diferentes otras geografías, lo estaban buscando en Arabia Saudita, él dijo que no. Parece ser, ahí hay un rumor que posiblemente el Atlético Madrid lo esté buscando. Esas son muy malas noticias para nosotros, porque si Giuntoli era el que estaba tratando de renovar el contrato con Dusan Vlahovic y el Atlético Madrid era quien más sonaba para llevarse a Dusan Vlahovic de la Juventus, pues yo dudo mucho que Vlahovic vaya a terminar en el Atlético, ya que no creo que quedó una buena relación entre el ahora director deportivo de la Juventus y el 9 de la Juve. Pero bueno, de eso no se trata este video. En este video quiero hacer, digamos, un listado, ¿no? Quiero tratar de traerles un poquito mi opinión al respecto del trabajo de Giuntoli, cuáles fueron, digamos, los 5 o 6 puntos más, ¿no?, negativos que tuvo su historia y los 5 o 6 puntos más positivos, y al final darles mi calificación de 1 a 10, obviamente 10 siendo lo mejor posible, de la actuación de Giuntoli dentro de la Juventus y de la gerencia de la Juventus. Aquí estoy seguro que va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Obviamente los invito a comentar y dejar su desacuerdo, siempre obviamente manteniendo el respeto. Esto es una opinión personal, no necesariamente quiere decir que todo el equipo de Pueblo Juve piensa lo mismo, pero también les voy a traer los argumentos del por qué pienso lo mismo, y si están en desacuerdo conmigo, los invitaría a que también pongan sus argumentos para que sea un rico debate en el cual quizás ambas partes, tanto ustedes como yo, nos podemos enseñar cosas que quizás no habíamos pensado. Entonces, bueno, empezando desde la parte negativa, yo creo que esta es la parte más fácil y quizás la parte donde vamos a estar más de acuerdo todos. Simple y sencillamente empiezo desde el comienzo, el trato a la director técnico anterior. Yo sé que se puede ser muy anti-alegriano, etcétera, pero hay un nivel de profesionalismo que creo que Giuntoli llegó a violar en cierto punto al estar hablando con un nuevo entrenador desde febrero, prácticamente ignorando el entrenador que estaba en ese momento, abandonándolo, ¿no? Abandonándolo frente a las diferentes críticas que recibía el club. Ya no declaraba, ya no protegía al entrenador, de repente salía, decía 2, 3 palabras, pero no mucho. Y esto es algo que vimos recurrente con todos sus entrenadores. También dejó muy solo a Motta cuando las cuestiones se pusieron difíciles, y al mismo Tudor, que imagínense, solo vino por 9 partidos en ese momento, ese periodo en el cual estaba bastante negativa la situación, abandonado, callado totalmente por parte del director deportivo, que en el caso de la estructura gerencial era más que solamente un director deportivo. La función de Giuntoli tenía que ser como
combinación entre la dirección deportiva y la dirección general. Por ende, no era solamente de traer fichajes, sino también de gerenciar la parte humana dentro del club. Y yo creo que se empezó con el pie incorrecto. Pasando justo a ese punto, del lado de jugadores, se trató muy mal los jugadores con experiencia, tanto Chesney como Danilo durante el año. Los mismos jugadores que ya llevaban ahí fueron más o menos descartados. Cómo se trató a McKennie, la salida, el regreso, la vuelta-salida, la misma mismo Chiesa, ¿no? No se comunicó, digamos, relativamente claro durante el verano, quedaban esas dudas. Y yo creo que eso habla de una mal gestión general, de nuevo, por parte de Giuntoli. Compras particularmente negativas que yo pienso que hizo Giuntoli, tengo que resaltar dos, la de Alcaraz y la de Jaló. ¿Por qué resalto estas dos solamente y no el resto? Que yo me imagino que ustedes tienen muchas opiniones de todas las compras negativas que hizo Giuntoli. Ahorita llegamos a ese punto, no se me adelanten, pero en particular estas dos compras no tuvieron sentido. Ninguno de los dos destacó en ninguno de los momentos. Podríamos añadir a Wea a la lista, pero Wea ha hecho relativamente ok, no ha sido ni bueno ni malo. Y Jaló ha sido totalmente un cuerpo foráneo, extraño dentro de este plantel, tanto así que ha generado hasta problemas en otros clubes. O sea, es una persona que nunca llegó al club, nunca llegó a la Juventus, ha generado problemas en otros lados, ahorita regresa para no quedarse también, ¿no? Y se me olvidaba también el trato a Rugani, otro de los senadores anteriores. También en el lado negativo, la falta de comprar otro delantero, no haber leído bien la situación Milik y haber puesto a Thiago Motta y al equipo dependiendo de un solo delantero que si llegase a lesionar o estaba cansado o lo suspendían o lo que sea, pues estaba ya corto, ¿no? En ese aspecto y eso es una mala planeación del equipo. Por otro lado, yo creo que el mercado de verano en términos numéricos se hizo suficiente para tener una plantilla completa y no le puedo culpar a Giuntoli las lesiones que ocurrieron durante el campeonato. Eso simple y sencillamente no le cae a un director deportivo. Es una mala gestión del director técnico, el preparador físico, el J-Medical, etcétera, etcétera. Eso no le podemos dar esa responsabilidad a Giuntoli. Habiendo dicho eso, sí le podemos dar la responsabilidad a Giuntoli de no haber vetado bien a Thiago Motta, porque estos problemas, digamos, de comportamiento, de trato de jugadores por parte de Thiago Motta no es nuevo. Lo vimos en el Bologna, lo vimos en el equipo anterior a ese por parte de él, tanto sí que Mirko Di Natale nos dijo, ¿no? Que en los últimos meses ya Motta ni siquiera hablaba con el director general del Bologna ni el presidente del Bologna. Así que, bueno, eso también debería salir en ese proceso de entrevistas. Si lo estuviste cortejando desde febrero, algunas cosas tuviste que haber aprendido, ¿no? Durante esas entrevistas para que no llegara a la Juventus. Pero también lo abandonó, como dije, ¿no? Lo abandonó a su entrenador que tanto quiso, no lo apoyó en los momentos necesarios y tampoco vetó ciertas decisiones del entrenador. Yo creo que parte de la labor de director general y director deportivo es poder decirle al entrenador, no, ese jugador no lo vamos a tocar, ese es un patrimonio de la Juventus, ese es un activo de la Juventus, ese se queda en la plantilla. Podemos ver si juega en préstamo, lo que sea, pero no lo voy a vender. No sé si me explico, ¿no? Esos serían, digamos, los 6 puntos generales negativos que le atribuyo a el buen Cristiano Giuntoli. Ahorita del lado positivo, y aquí es donde me van a caer encima, pero bien venga. Creo que todos podemos estar de acuerdo que hizo una gran labor en términos de bajo de costos salariales. Tanto así que se prevé que la Juventus termine el año fiscal 24-25 en, digamos, balance financiero o casi balance financiero, lo cual pues habla mucho de esa labor que se hizo de reducción de costos, de poder monetizar ciertas plusvalías, etcétera, etcétera. Vendió bien, en mi opinión, a varios jugadores. Por ejemplo, y esto me imagino que muchos habrán olvidado, Kean. Cuando Kean fue vendido, estamos todos celebrando. No nos podíamos imaginar cómo la Fiorentina había pagado 17, 18 millones por Moise Kean, porque en el momento, ¿se acuerdan? No podía hacer una
buena en la Juventus. También me parece que fue una buena venta la de Ealing Junior y Barrenechea, quienes simple y sencillamente no han terminado de explotar, tanto así que Ealing Junior realmente ha terminado de evolver, ¿no? Ha estado jugando en la segunda división de Inglaterra, no ha estado sobresaliendo. Barrenechea está haciendo lo suficiente en España, en un equipo de media tabla, pero no ha explotado como esperábamos. Y aquí también quizás algunos me caerán encima, pero Zule, de cierta forma, fue vendido bien, fue un monto adecuado, fue un monto, digamos, que generó una plusvalía importante para la Juve. Quizás seguramente hubiera podido ser útil en la Juventus. No estoy argumentando eso, yo estoy solo hablando del monto en particular, pues se hizo una operación que fue beneficiosa para la Juventus. Tiempo dirá, obviamente, yo creo que Zule es un jugador que tiene muy buena técnica y clase y seguramente va a explotar en la Roma, pero en términos, digamos, financieros hablando, se puede argumentar que Zule fue bien vendido. Podría también quitarlo de esa lista, ¿no? Decir que era mejor no venderlo. Y aquí, digamos, es donde me van a caer encima, porque para mí yo creo que una de las mejores operaciones de Cristiano Giuntoli fue haber vendido a Federico Chiesa. Y yo sé que ya ahorita habrán apagado ya el video, pero es la verdad, chicos, al final son hechos. Federico Chiesa pasó un año prácticamente sin jugar. Ustedes pueden ir a ver los datos. Creo que en total, en todas las competiciones habrá jugado 100 minutos en Inglaterra, metió un par de goles en copas menores, jugó un poco con la sub-21 del Liverpool, pero simple y sencillamente Federico Chiesa no jugó, no dio la talla. Y si hubiera estado en la Juventus con otro nombre, seguramente lo estaríamos matando por ese tipo de desempeño en el año. Y Giuntoli logró sacar un dinero por Federico Chiesa, quien él mismo pensaba que valía mucho más y termina tragándose esa píldora amarga de también ir a recibir menos salario de lo que quería ganar en la Juventus porque no aceptaba la renovación a la baja. Ahora, caso contrario en este particular es vender mal a Huijsen. No lo mencioné justo en la fase negativa porque lo quería traer aquí. Se vendió mal Huijsen. Como ya argumenté en el video en el banquillo, fue un error vender a Huijsen. Yo argumento que el error no es tan garrafal como queremos hacer creer, pero de todas formas es un error. Yo creo que se pudo haber tenido un poco más de provecho del joven, aunque creo que el final de Huijsen en la Juventus estaba ya declarado en el momento que un club como Real Madrid se aparece, y lo vimos él mismo publicando en sus propias redes. Ese ha sido su sueño de toda la vida, según esto. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Un jugador que no performó, que hizo una terrible campaña, Giuntoli le saca un buen dinero. Un jugador que sí performó, hizo una muy buena campaña, le sacó dinero, pero quizás le pudo haber sacado más o nosotros lo hubiéramos podido aprovechar mucho más en la plantilla. Compras positivas, me parece Kalulu, Turam, Douglas Luiz y Coop Miners. Y sí, ya sé, aquí me llega la otra oleada de comentarios negativos, especialmente sobre Douglas Luiz y Coop Miners, pero en el momento que se compra a los jugadores, estamos comprando uno de los mejores mediocampistas de la Serie A, estamos todos muy emocionados por la llegada de Coop Miners y estamos comprando uno de los 4 mejores mediocampistas de la Premier League, con 10 goles en la Premier League como mediocampista. Estamos muy emocionados también por la llegada de Douglas Luiz. Obviamente, como dije, no puede ser culpa del director deportivo las lesiones que sufren estos jugadores. Ahora ustedes me van a decir, y yo ya los escucho, ¿cómo puedes poner a Douglas Luiz ahí? Se la pasó lesionado, no jugó, siempre no rendía cuando entraba en el campo, hizo muy poco. Ahora les pregunto, ustedes que se están quejando de Douglas Luiz, ¿también se molestaron conmigo cuando mencioné a Chiesa como buena venta? Porque esos argumentos que me están dando sobre Douglas Luiz son prácticamente descripción de Chiesa. Yo argumento que es buena compra por el momento en el que se hizo, se esperaba mucho de él y era un jugador de clase, se nota en el toque. Y yo creo que con un entrenador, una continuidad, una confianza, tanto Douglas Luiz como Coop Miners son recuperables y podemos todavía generar una
digamos, un positivo sobre ellos. Pasando también a los préstamos, me parece que los préstamos de Chico Conceizao fue muy positivo, pero también el préstamo de Kolo Muani fue positivo, porque la verdad es que el gol por minuto de Kolo Muani es muy alto, mucho más alto que Dusan Vlahovic, y nos dio una gran mano en la parte final de la temporada para poder también calificar a la Champions League, el francés. Obviamente hay otros préstamos que no los considero ni buenos ni malos, los considero necesarios, obligados. Seguramente se pagó de más por Kelly, seguramente se pagó mucho por Coop, etcétera, etcétera, pero son matices, digamos, los pongo ahí como en el medio, entre positivo y negativo, no los pongo en los polos. Y bueno, para cerrar todo esto, mi calificación a Cristiano Giuntoli, el cocinero, es un 5 de 10. Porque la verdad es que en general, pues tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas, pero en general el total es una nota negativa, es una nota de fallido, ¿no? De fracaso, porque si tú tienes un proyecto de 5 años, hiciste un proyecto con un entrenador de 3 años, a los 8 meses ese entrenador se va, 4 meses después estás fuera tú, quiere decir que fallaste totalmente la caída. Quizás un 5 es muy alto, podría ser un 4 también, 4 de 10, pero por ahí va. Mi comentario para ustedes, mi solicitud es que me dejen ustedes sus comentarios sobre todo esto. ¿Cuáles son sus opiniones a esto? ¿Qué otras cosas positivas hizo Giuntoli que quizás me salté o no pensé? ¿Qué cosas negativas hizo Giuntoli que no pensé o no añadí? ¿Y qué calificación le darían ustedes a esos 2 años de Cristiano Giuntoli en la Juventus? Lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.